complicidad o omisiones. Vamos a estar comentando este tema, por eso saludo con gusto a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la UP. ¿Qué está pasando, Víctor? Excelente mañana. Lidia, muy buenos días. Este terrible caso que ha circulado en redes sociales pinta de cuerpo completo la lógica del sistema penal mexicano. En el medio de la seguridad se suele decir con cierta ironía que si la propia víctima de homicidios no va a denunciar el delito del que fue víctima, nadie se va a poner a investigarlo. En el papel hay una distinción entre la forma en que puede iniciar la investigación de un delito, ya sea porque la víctima se apersona ante un ministerio público para indicar los hechos que atestiguó o que sufrió, y la otra se le conoce como investigaciones de oficio, que en principio, sin importar si la víctima se presenta o no, tiene que investigarse. Eso se contrasta en la práctica porque, aunque estén documentados, por ejemplo, en los medios de comunicación, graves escándalos de violaciones a derechos humanos o graves casos de corrupción, en realidad las autoridades solamente se van a poner a investigar hasta que alguien se apersone al Ministerio Público, y normalmente el candado que se va a tratar de poner es que sea directamente una víctima. Esa es una de las razones por las cuales entre el mundo criminal, con personajes como el Pozolero y quienes le siguieron, se generalizó esta práctica de desaparecer los cuerpos, no solo como una forma de violencia simbólica hacia las familias, sino además porque si no hay cuerpo, las fiscalías no se ven obligadas a abrir una carpeta de investigación específicamente por homicidio. Podrían abrirlos por cualquier otra cosa, quizás por un delito menor. Y en ese sentido, la cautela con la que habló el presidente López Obrador de este caso, te das cuenta, ¿no? Se refería a un enfrentamiento, no reconoce abiertamente que se trata de la ejecución de un número importante de personas, y ese es el gran problema, que en México muchas veces los ministerios públicos están más preocupados por cuadrar el delito, por encontrar desde una perspectiva muy leguleya, muy de rigorismo del código, qué es lo que más se asemeja a la conducta, pero queda fuera la parte que tienen que hacer como detectives, como investigadores, para descubrir en realidad qué fue lo que ocurrió y cuál es la verdad de los hechos. O sea, fácilmente, Víctor, se podrían lavar las manos y decir, bueno, como lo han reiterado tanto el presidente hoy en la mañana que escuchábamos, que no se tiene certeza ni siquiera de las víctimas. Sí, se está investigando, pero ¿qué podemos esperar de estas investigaciones si hasta el momento no encontramos los cuerpos? Ya lo mencionábamos, limpiaron el lugar de los hechos, o sea, no hay pruebas que puedan hacer que los ministeriales investiguen esta situación. ¿Estamos hablando de alguna omisión o alguna complicidad también? Muchas veces las autoridades solamente se ven forzadas a abrir una carpeta de investigación por homicidio hasta que hay un cuerpo. De otra manera, algún ministerio público astuto podría tratar de buscar la forma de darle la vuelta a esto. Ejemplo, al menos aquí en Ciudad de México existe en el Código Penal un delito que se llama disparos injustificados, que es cuando a lo mejor en las fiestas, ¿no?, en un contexto fuera del de la legítima defensa, se hacen detonaciones de arma de fuego. Algún ministerio público audazmente podría decir, bueno, como no hay cuerpos, solamente hay casquillos percutidos, yo puedo abrir una carpeta de investigación, pero por ese delito, no en realidad el de homicidios, entonces puedo justificar destinarle menos recursos de investigación, tratar de meterlo por debajo de la alfombra. Y eso es lo que preocupa, que muchas veces los ministerios públicos están más preocupados por esa parte del rigorismo legal. Yo conozco un caso muy cercano de aquí en Ciudad de México de alguien a quien se le metieron a su casa y a punta de pistola le obligan a entregar su coche. Y cuando va al Ministerio Público para denunciar este robo, el MP le dice, no, esto en realidad no cubre la definición técnica de un robo, sino que tú entregaste voluntariamente las llaves de tu coche, entonces a lo mucho es fraude, ¿no? Y ese tipo de cosas, ese rigorismo leguleyo que muchas veces está en la mentalidad de los ministerios públicos, hace que en realidad a lo que se dediquen es a eso, a cuadrar el delito al tipo penal que más se le parezca, pero queda completamente de lado la parte de la investigación criminal. Y el caso de Michoacán es el ejemplo perfecto de que el solo traslado de personal federal a una entidad no es garantía de seguridad.
todos los presidentes, desde Calderón hasta el presidente López Obrador, han tenido al menos un operativo mayor en Michoacán en su sexenio y la entidad no se pacifica, porque son curitas, son paliativos, pero en la medida en que no hay una inversión a largo plazo en las policías municipales, en las fiscalías estatales, vamos a seguir desplegando una y otra vez al personal federal y no vamos a resolver el problema de fondo. ¿Quién no está haciendo su chamba, Víctor? Hablabas del tema falta capacitación, por ejemplo, en los ministerios públicos, falta de capacitación incluso en las mismas policías municipales que no alertaron de esta situación que estaba ocurriendo a la policía estatal para poderlos apoyar. Incluso también mencionaba la Guardia Nacional. ¿Para qué está en esta zona? Recordemos, y ya también tú la adelantabas, Michoacán es una de las entidades que más cuenta con elementos de la Guardia Nacional. ¿Quién no está haciendo su chamba? El problema es que, al menos desde una perspectiva legal, quien debe ser el primer respondiente para prácticamente la mayoría de las situaciones de inseguridad pública son las autoridades municipales, porque es una responsabilidad y un primer contacto en principio de los municipios, pero simultáneamente la federación, desde Calderón, pasando por Enrique Peña y ahora con López Obrador, critica que las policías municipales están incapacitadas para responder, pero al mismo tiempo, paulatinamente, los municipios se han quedado sin presupuesto para labores de seguridad y muy en particular este sexenio. No olvidemos la desaparición de Fortaseg, que fue una medida aprobada por Morena bajo este argumento, ¿no?, de que en realidad la solución tendría que venir desde la federación y que por tanto habría que redistribuir cada vez más recursos específicamente a las Fuerzas Armadas y a su alter ego, que es la Guardia Nacional, pero que en realidad son soldados disfrazados de policías. ¿Y cuál es el problema de eso? Que si tú inviertes todo eso en corporaciones federales, lo que vas a tener es una corporación, sí, grande, pero que no tiene presencia permanente en todo el país, que hay que estarla trasladando dependiendo de qué bomberazos se presentan, y si estás solamente atendiendo bomberazos y no hay una presencia permanente del Estado en las localidades, lo que puede hacer el crimen, como lo ha hecho en Michoacán varias veces, es, llega la federación, me escondo un ratito y en 1 año o 2 años que se incendie otra parte del país y se vayan, yo ya puedo regresar a operar con normalidad. Entonces, digamos, aquí tenemos un dilema, porque sí, en el papel, muchas de estas situaciones, la amplia mayoría de los delitos que se cometen en México son del fuero común y por tanto responsabilidad de las autoridades locales, pero al mismo tiempo se les ha quitado el presupuesto y el protagonismo operativo a estas corporaciones que son las que sí tienen presencia en todo territorio nacional, a diferencia del Ejército o de la Policía Federal o la Gendarmería, llamémoslo como le queramos llamar. Como conclusión, Víctor, hasta no hallar un cuerpo es que se van a estar dando más investigaciones, más datos sobre este caso sucedido el fin de semana allá en Michoacán. Mira, lo que es una tragedia es que hemos visto un innumerable desfile de este tipo de tragedias. Ayotzinapa, el asesinato de la familia Levarón, casos que incluso llegan a tener cobertura internacional, y eso no parece tener ningún costo para los políticos. Hemos tenido una alternancia en el poder en los últimos años de 3 partidos diferentes, de 3 presidentes distintos, que todos han prometido seguridad, que todos han prometido un cambio, pero que en realidad han continuado con la misma estrategia, que es el desmantelamiento de las policías municipales, la militarización de la seguridad pública. Y aunque todos los candidatos nos suelen decir mi prioridad es la seguridad, no vemos ningún cambio sustantivo en la conducción de la estrategia, y probablemente lo que va a ocurrir con este caso, como ha ocurrido con muchos otros, es que tendrá quizás algo de eco unos días más en los medios, el presidente va a decir alguna ocurrencia en la mañanera y ahí se van a ir todos los periódicos. Esa es la estrategia de comunicación de la Cuarta Transformación, distraer de los asuntos verdaderamente sustantivos. Y el problema es que no vamos a resolver esta crisis con soluciones al vapor. ¿Qué es la Guardia Nacional? Es una policía improvisada, son soldados disfrazados de policías. No reclutamos más personal, no los capacitamos diferentes, exactamente el mismo estado de fuerza. Comprar patrullas en un municipio se ve fantástico para la foto, pero no resuelve la crisis de inseguridad de fondo. Nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas se limitan a acordonar el área,
a documentar que ocurrió un delito, pero no investigan. Y de ahí viene uno de los reclamos de la sociedad civil, que es cambiar las facultades para que ahora sea la policía y no el Ministerio Público quien tenga el control de las investigaciones. Uno, porque hay muchos más policías que ministerios públicos, y dos, porque son ellos quienes conocen las calles y tienen la inteligencia operativa. Entonces, solo cuando de verdad se empiecen a investigar los delitos, habrá un mensaje claro y contundente a la delincuencia. De nada sirve nada más detener al malandro, que esté un ratito en el MP y se vaya, porque a lo mejor el soldado que lo detuvo no supo llenar un informe policial homologado, no se sabe conducir en las audiencias, no le enseñaron derecho penal, y ahí está el verdadero núcleo, en que haya sentencias caso por caso, no nada más andar paseándose por los municipios, mostrando muy padre su fusil FX, pero la verdadera disuasión va a venir no con las armas, sino con las sentencias. Muchísimas gracias, Víctor Hernández, especialista en seguridad de la UP. Te agradezco muchísimo y estoy segura vamos a seguir comentando este tema, este panorama de inseguridad que se vive en nuestro país. Muchas gracias, Lidia. Me despido. Mi Twitter, @arbitrus1805.